Bueno, continúo con el vídeo anterior donde os comentaba que esta fórmula general no es X4E2, sino que es AX2E2, porque tenemos dos elementos químicos, dos átomos unidos al átomo central, claro, H2O, dos átomos de hidrógeno unidos al oxígeno, y tenemos dos pares libres, ¿vale? En el H2O el oxígeno forma dos enlaces con los átomos de hidrógeno, gasta dos de los electrones de los 6 que tiene en la capa de valencia, le quedan 4 sin enlazar, son dos pares libres, bueno. AX2, E2, el X2 más el E2 son 4 pares alrededor de A. La geometría electrónica sería tetraédrica, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que al haber dos pares solitarios, ¿de acuerdo? Pues se me queda un ángulo nuevamente. Esa es la geometría de la molécula de agua y de moléculas similares al agua. Si sustituyo el hidrógeno por un halógeno o el oxígeno por uno de su mismo grupo, pues ya me saldrá, por ejemplo, yo que sé, el H2S, o también serviría el OCl2, que se pone al revés la fórmula porque el cloro es más electronegativo que el oxígeno, pero sería lo mismo, ¿no? El ángulo de enlace es, nuevamente, no es 109,5, sino inferior a 109,5. Eso también lo voy a modificar ahora cuando modifique el documento PDF. ¿Vale? En el vídeo va a seguir saliendo así porque aquí no puedo modificarlo, o prefiero no modificarlo aquí para no formar mucho lío. Otro caso, cuando tenemos el átomo central que forma tiene alrededor 4 pares enlazantes y uno libre, fórmula general AX4E, X4 más E suman 5 cosas unidas al átomo central, pues sería bipirámide trigonal, ¿vale? La geometría electrónica. Ahora bien, como uno de los pares es un par libre, se colocaría aquí en lo que sería el plano este triangular y empujaría a estos dos enlaces hacia aquí. Con lo cual, los ángulos de enlace son menores de 90 y de 120 grados, porque el par libre repele más a los pares no libres. Esto lo presenta, por ejemplo, la molécula de SF4. El azufre forma 4 enlaces con los átomos de flúor, con lo cual gasta 4 de los 6 electrones de la capa de valencia que tiene y le queda un par libre. ¿Vale? Si cerramos la estructura de Lewis, que nuevamente no aparece aquí hecha. Me estoy planteando, cuando modifique esto, igual pongo al lado la estructura de Lewis. La podían haber puesto, pero en fin. Siguiente caso, cuando tengamos, bueno, esta figura, ¿vale? Se llama balancín. En algunos sitios se llama silla de montar. Balancín porque si miramos desde aquí hacia acá, esto parece un balancín. Aquí apoyaría el balancín, estos serían los dos brazos del balancín, donde nos sentaríamos, ¿no? Para balancear. Cuando el átomo central presenta 3 pares enlazantes, 2 pares libres, la fórmula general es AX3E2, X3 y E2 suman 5, con lo cual nuevamente tendríamos un caso de bipirámide trigonal, como de estructura o geometría electrónica, pero la geometría de la molécula sería esos 2 pares libres se quedarían aquí en lo que sería la parte del plano este, y nos quedaría esta T. En esta T los ángulos de enlace no son 90, son menores de 90, porque esto va a estar inclinado para acá y esto también un poquitín para acá, ¿vale? Lo presenta el ClF3. ¿Por qué? Porque el cloro tiene 7 electrones en la capa de valencia, ha consumido 3 electrones formando enlaces simples con los 3 átomos de flúor, con lo cual me sobran 4 electrones sin enlazar, que son 2 pares, pues 2 pares libres, eso del E2. Otro caso más, cuando tenemos 2 pares enlazantes, 3 pares no enlazantes. Fórmula general AX2E3. X2 más E3, 2 y 3 son 5 cosas unidas al átomo central. Nuevamente, la estructura es una bipirámide trigonal en cuanto a electrones. Fijaros que lo que está ocurriendo aquí, al pasar de este caso a este y a este, es que cuando tenemos un par libre se coloca aquí, cuando son 2, 2 en el mismo plano, y cuando son 3, 3 en el mismo plano. ¿Qué ocurre con esta estructura? Que en este caso la repulsión se hace simétrica, entre comillas, en el plano, con lo cual aquí sí tenemos un ángulo de 180 grados exacto, ¿vale? Porque no hay más, esto está distribuido en el plano, estos 3 pares libres de manera simétrica, formando un triángulo equilátero, como queráis llamarlo. Entonces, ángulo de 180 grados, geometría lineal. Esta era forma de T, que no sé si lo he dicho antes, aunque es una T un poco deformada, no como aquí pone. Ángulo sí de 180 grados.
y lo presenta el difluoruro de xenón. Fijaros que es el primer compuesto que nos sale en el libro, donde un gas noble forma compuestos químicos. El xenón tiene 8 electrones en la capa de valencia, un gas noble. Al formar dos enlaces con átomos de flúor, consume de los 8, 2, le sobran 6, que son 3 pares, pues 3 pares libres, se ajusta a lo que estamos viendo. Los dos últimos casos serían aquellos donde tenemos o 5 pares enlazantes y 1 libre, o 4 enlazantes y 2 libres, que si es 5 y 1 y 4 y 2 suman 6 pares alrededor, ¿vale? Cuando sean 6 pares, octaédrica, ¿vale? La geometría electrónica, que no es la que interesa. No interesa en cuanto a la geometría de la molécula, pero sí interesa para luego sacar la geometría molecular, porque lo de que es octaédrica guarda relación con el hecho de si yo no distingo entre átomos y pares de enlazantes, corresponde en la tabla esta a la fórmula AX6, que es octaédrica. Y una vez que sé que la geometría es octaédrica, cuando quito un par, ¿de dónde lo quito? Se quita de aquí abajo, por ejemplo, ¿vale? En lugar del cuadrado este, porque esto está, digamos, estabilizado, entre comillas. Se quita de aquí abajo, de aquí arriba. Y esta geometría es una pirámide de base cuadrada. La geometría de esta molécula la presenta el pentafluoruro de bromo. Bromo, 7 electrones en la capa de valencia, al formar 5 enlaces consume 5 electrones, de los 7 le sobra un par libre y 5 enlaces. Cuadra. Los ángulos aquí son de 90 grados. ¿Vale? Es de 90 grados porque si bien esto repele, haría que la base esta se cerrara hacia arriba, luego está aquí el par este que digamos que hace que compensa eso, digamos, ¿no? Compensa esa repulsión y se queda esto en 90 grados. El último caso, 4 pares enlazantes, 2 pares no enlazantes, fórmula general AX4E2, geometría electrónica octaédrica, y la presenta el tetrafluoruro de xenón. Xenón tiene 4 pares de electrones, tiene 8 electrones en la capa de valencia. Consume 4 electrones para formar los 4 enlaces con átomos de flúor. Le sobran 4 electrones de los 8 que tiene, con lo cual son 2 pares libres. Y la geometría es plana cuadrada. Plana cuadrada, aquí los ángulos sí son de 90 grados nuevamente, ¿vale? Cuando existan pares de electrones libres en el átomo central, la geometría de los grupos de electrones no coincide con la geometría molecular, es decir, esta geometría no coincide con esta, lo que estamos viendo, cuando hay pares libres. Al ser mayores las repulsiones entre pares libres que entre pares enlazantes, se producen distorsiones de esta geometría. Por eso, el metano CH4, los ángulos de enlace son 109,5 grados, mientras que en el amoníaco o en la molécula de agua, donde aquí hay un par libre y aquí hay dos, pues los ángulos se van cerrando de 109 a 107 y después a 104. A medida que hay más pares libres, pues la repulsión entre este par y este se incrementa, entonces empuja a que esta línea, digamos, en lugar de estar donde estaba aquí, se viene un poquito para abajo y se van cerrando los ángulos estos. Y si hay 2 pares libres, pues se cierra todavía más. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa esto. Entonces, estas 2 tablas hay que manejarlas bien para que cuando yo haga la estructura de Lewis de la molécula que sea, pues responda correctamente a la geometría molecular. Repito, no a la geometría electrónica, porque eso no me lo van a preguntar, aunque sí es interesante a partir de la geometría electrónica, deducir la geometría molecular. Porque digamos, cómo me sé yo la geometría molecular, me la aprendo de memoria, machacándolo mucho, o intento deducirlo a partir de la geometría electrónica, porque estas geometrías electrónicas son las mismas que tenemos en la tabla donde no había pares libres. Lo que pasa que, digamos que en esta tabla coincide la electrónica con la molecular porque no hay pares libres, pero en esta otra, esta geometría es diferente de esta por el hecho de tener pares libres, pero esta se deduce a partir de esta. Si tenía un triángulo y ya esto no tengo nada, esto es un ángulo. Si esto era un tetraedro, al no estar esto es una pirámide de base triangular. Si tenía un tetraedro y ahora estas dos cosas, ahí no hay nada, pues esto es un ángulo. Si esto era una bipirámide trigonal, cuando aquí teníamos un quinto átomo unido, al quitarlo de aquí, esto es un balancín. Al quitar el segundo del plano este triangular,
esto se convierte en una T. Y al quitar el tercero, que ocurre aquí, tenemos una línea. Y aquí, pues, el mismo razonamiento. A partir del octaedro, quito aquí uno y después yo obtengo la pirámide cuadrada, quito los dos y obtengo un cuadrado. Pero bueno, que se puede estudiar de memoria. Esto es como cada cualquiera. Las cosas de memoria se te olvidan o son un aprendizaje menos significativo, entre comillas, y los razones, pues, perdura más en tu memoria y en fin. Y además es más útil. Lo siguiente que se estudia en este tema del enlace es el tema de la hibridación. Eso pues lo voy a explicar en otro vídeo, ahora después.